etorria Urretxuko udaletxeko beko gela honetara. Eta, bueno, Santa Luziei hasiera emateko, nahiko egitarau potentearekin hasiko gara, pixkat egingo dugu hemen plazan kokatuta daukagun ardo azokan izango dituguenen ardoen kata bat egingo dugu. Aurten pixkate berrikuntza batzuk baditugu eta nahiko nuke aurretik pixkat esplikatzea. Bakoitzak horri badaukazue eta bertan aukera eukiko dezue ardo bakoitza probatuta gero pixkat bai sudurrean, bai begietara eta ahoan pixkat nolako sentsazio, zapore, usai dauzkan horren araberako puntuazio bat emateko aukera ongo da. Gainean daukazue pixka bat lagungarri bezala esplikazioa eta bukaeran nolabaiteko konteo bat egingo dugu, ez da izango ezer ofiziala, hemen barruan geldituko dan gauza bat izango da, baina a ver, ia ze irtetzen dan, ezta? Te queremos dar la bienvenida a ti también, Manuel, un año más entre nosotros y esperemos que vengas con ganas de hablar y con ganas de enseñarnos, que tenemos mucho que aprender. Vale, eskerrik asko etortzeagatik, Muy agradecido, me encuentro a gusto entre vosotros por la sencilla razón que siempre el esfuerzo, que creo que ha sido muy fuerte a lo largo de 55 años, se ha apreciado de un modo especial al norte del Ebro, ese esfuerzo. Aunque iba dirigido a todo el mundo, pero ha sido una semilla que ha encontrado mucho calor al norte del Ebro y eso conforta. En primer lugar voy a hablar de la cosecha de este año. El año pasado hablé de la cosecha del 2013, que venía marcada por la lluvia, una cosecha abundante, mucha lluvia en todo momento y luego una calidad diversa, desde vinos estupendos hasta vinos muy afectados, por lo tanto de baja calidad, afectada a la uva por la lluvia. Se ha repetido tristemente este año las mismas circunstancias. Cosecha copiosa, lluvia abundante y por lo tanto una diversificación de productos que en algún sitio, vamos a ver ahora aquí la demostración de lo que ha sido en Rioja Alavesa, pero ha habido comarcas en que hemos trabajado mucho los enólogos para sacar el tema adelante. Yo quiero, ya que vengo, pues también exponer los últimos avances que estoy haciendo. Sabéis que me preocupa el cambio climático con respecto al viñedo y que realmente tengo una afirmación que ha resultado afortunada, que sería una estupidez negar el cambio climático, pero tan estupidez eso como atribuirle todos los cambios que hay en viticultura a la climatología. Sé claramente por los estudios que he hecho que el cambio climático ha sido bueno para la viticultura en Rioja porque han desaparecido las heladas de primavera. Las heladas de primavera son los fríos, los rocíos, las escarchas que ocurren en abril o en mayo cuando ha brotado la cepa, incluso en junio. Cuanto más tarde ocurre la helada, peor para la viña. Bueno, pues esto se ha reducido en los últimos 15 años, hay menos. Y esto es bueno porque cuando una helada de primavera afecta a una viña joven, se necrosan los sarmientos, los brotes y tiene que volver a brotar. Por lo tanto, necesita 15 o 20 días adicionales hasta la vendimia para que se completen los 210 días necesarios para hacer una buena cosecha. Y ya es muy aventurado pensar que en octubre va a haber esos 15 o 20 días adicionales de buena vegetación. Las levaduras también lo he estudiado a fondo y puedo decir que la microbiología ambiental en las viñas ha bajado. Hay menos levaduras, pero son más resistentes al calor, más fuertes fermentantes y no tienen capacidad oxidativa. ¿Qué significa esto? Que es más fácil para los enólogos embotellar un vino blanco rosado aunque contenga algún microbio porque no se va a multiplicar. Cuando hace 20 años había unas levaduras ambientales que eran oxidativas que con una sola célula, una botella, al cabo de 3 meses, una botella de vino blanco rosado se enturbiaba. No sabemos cómo está el suelo después de 50 o 60 años de fertilización química. Que antes, esto no afecta solo a Rioja Alavesa, es todo el mundo, Incluso os diría que menos a Rioja Alavesa porque es un suelo con una inercia tremenda ante la química exterior. Resiste, en cambio otros suelos son más lábiles. En cuanto hay una fluctuación de fertilizantes,
durante varios años ya se desvirtúa. Bueno, pues que la agronomía nos dice que los fertilizantes circulan, se escapan, los cogen las raíces como si fuera al paso, y posiblemente esto sea una agronomía europea, pero no una agronomía mediterránea con sequía o con terrenos semiáridos. Y estoy empujando a los enólogos a conocer el suelo. El gobierno vasco parece que ya me está haciendo caso, y si sigue el gobierno vasco seguirá los otros. Pero a base de estudiar esto, establecí relaciones. El tamaño de la valla es proporcional al número de semillas en vendimia y en todos los procesos también. El color de la valla, que es fundamental, es indirectamente proporcional al número de semillas. Por lo tanto, interesan uvas que tengan una sola semilla. Y el grado no tiene nada que ver. Bueno, pues luego quise estudiar algo más. No os preocupéis que va a haber tiempo para todos. Quise estudiar algo más y pensé, bueno, pero esto, las semillas se forman en floración, en junio. En junio se marca ya la calidad definitiva que va a tener la uva. Y pensé, no, porque dicen los agricultores que los fríos del 15 de septiembre, las noches frías y las mañanas cálidas pueden ser buenas. Y me dediqué a estudiar la meteorología de septiembre y la producción de uva. Y me di cuenta de una cosa muy interesante. Todos estos datos, yo a los chavales, porque tengo obsesión por hablar con los chavales, no os dejéis engañar, no aspiréis a entrar en el estudio y en la investigación, no aspiréis ni al laboratorio, ni a ser un esquema que podéis aceptarlo legítimamente. Observar, anotar, observar y anotar. La gran diferencia está que entre 100 de vosotros, 3 o 4 van a ver mucho más que todos los demás. Vamos poniendo ya los vinos, el uno. Apreciación olfativa, después brillo y color y después la apreciación en la boca. Bueno, ya voy yo bien por aquí. Ya ves que no sé, nadie ha hecho un mapa de solos de Rioja, pero yo pensé, a los 10 años pero como una región tan importante ni se ha preocupado por los otros. Hice el mapa de suelo. Holanda, como puede ser Inglaterra, no tiene investigación, pero la clave está en no aspirar a tener poder, sino servir. Aprender, enseñar, aprender y enseñar. Bueno. Yo creo que cambié, cuando me dijeron que yo no podía hacer esto, lo otro, los demás allá, yo creo que cambié y de ser un castellano austero de pocas palabras, pasé a ser, yo creo que en cierto modo volcánico. Pero es forma de salir adelante en situaciones que pueden ser difíciles. ¿Cuál es? Explotar como una estrella de ideas, por muchos sitios. Y un poco, y otro matiz puede ser regalí. Este se puede aproximar más al rosa. Aroma agradable. En principio esta rosa me parece que es un afrutado moderado, agradable. Con respecto a color, tenemos que inclinar la copa sobre fondo blanco y el color, la vista actúa por la iluminación reflejada en el fondo blanco y pasando a través del vino. El color no se ve en el bulbo de la copa, sino que se ve en el ardillo que bordea el vino, que es donde alcanza poco espesor. Como el color del vino, los antocianos, el color rojo, es como un indicador en química. Cuando hay mucha acidez sería rojo vivo y cuando hay poca acidez sería violáceo. Luego, aquí, al verlo violáceo, ya nos está diciendo que en la boca va a haber poca presión ácida, va a ser suave. Es característico de Rioja Alavesa. Ponemos un poco de vino en la boca, contamos hasta 5, el burbujeo, el picor de la punta de la lengua es muy tenue, casi inapreciable. Es deseable en los vinos jóvenes que estén embotellados en torno a 1 gramo de gas carbónico disuelto. En un vino viejo sería un defecto, pero en un vino joven resalta la sensación fresca y de lo frutado. Una aspereza que no es muy agresiva,
que se va eliminando, pero ha recorrido una sensación tibia del paladar hasta la cúpula del paladar. En este momento se desvanece un poco más o menos lo de la cereza de las encías superiores y aparece un poco de amargo muy débil en el borde de la lengua, muy débil. Y las sensaciones quedan en las encías superiores un poco, pero se van trasladando a la zona inferior de la lengua. El modelo de vino joven es la flor, que es olor a rosas o rosa y regaliz, el color intenso, como este vino que estamos viendo color, tiene un aclarado bastante bien. Pero ha habido zonas muy caracterizadas. Mucha producción es introducir fertilizante, presionar, encontramos con mucho color, acá con más que los anteriores. Mirad, para este estudio que estoy haciendo de los paisajes, se me ha ocurrido definir